es un mapa de los canales que riegan Pichingal. Esta es la localidad de Pichingal. Aquí estamos nosotros parados en la vieja escuela. Y como pueden ver, aquí está el río Lontué que viene en este sentido. Ahí va el río Lontué. Y ven esos números, son Bocatoma. Ahí, por ejemplo, la número 16 es la Bocatoma, donde sale el canal Los Pobres de Pichingal, que se divide aquí en La Ermita, Santa Graciela, Segura, todo esto, y riega todo este sector. Entonces yo estaba estudiando el mapa, y cada vez que hago una exposición, lo dibujo en el muro de la institución donde sea la exposición. Pero en el fondo, cada vez que yo dibujo el mapa, estoy estudiando el mapa. Como que me doy cuenta de cosas, ¡ay, este canal llega a este mapa! ¡Ah, no voy a cachar! Entonces, es como el acto de estudiar el mapa es dibujar el mapa. Siempre me acuerdo de Miguel Launer, el arquitecto, cuando dice que el acto de dibujar te hace recordar mejor, porque también me interesaba señalar el río como un espacio público, porque aquí estoy hablando siempre del río en términos de regadío, pero también quería traer a la obra esa dimensión, que esto es un espacio público, que es de todo, que por ejemplo en Pichingal todos aprendimos a nadar ahí, y la responsabilidad individual y colectiva de mantener estos cauces, estos espacios públicos saludables. Este es un espacio que estamos construyendo para las artes y los cultivos aquí en Pichingal. Estamos en el poblado de Pichingal, comuna de Molina, región del Maule. Estamos aquí en lo que fue la primera escuela pública de Pichingal, que funcionó desde el año 1906 hasta el año 1965. Entonces, nosotros quisimos rescatar este maravilloso edificio de adobe, con toda esta historia, para transformarlo en este centro de artes y cultivos, en el fondo un lugar que estimule la difusión de las artes y también valore el saber campesino, los saberes rurales, donde se encuentran estas dos cosas. Entonces, también queremos estimular también el respeto por la naturaleza en este lugar. ¿Y cómo se plantean el programa de acción? ¿Cómo mezclar arte y cultivo? ¿Cómo mezclar con la comunidad? ¿Van a traer gente de otros lugares también? ¿Cómo están visualizando todo eso? Mira, estamos partiendo bien de a poquitito y nuestra intención es ir desarrollando el programa con la comunidad. Super. Y no tenemos apuro alguno, vamos despacito, no tenemos ni un peso obviamente. Todo a pulso. Todo a pulso. Entonces, ponte tú, lo que empezamos a hacer ahora al principio, como no podíamos hacer nada público, porque estamos en fase 1 mucho tiempo en esta comuna, yo tengo una familia muy grande, tengo muchos sobrinitos, muchos. Entonces todo el tiempo que ellos estaban aquí empezamos a hacer un taller de dibujo con tinta de maqui. ¿Ya? El maqui aquí está por todos lados, es un árbol endémico. Y con los niños empezamos a recolectar los maquis, a machacarlos y a hacer pinturas de maqui. Y hicimos una pequeña exhibición aquí, que se la abrimos a los vecinos y a la familia en el fondo. Y eso fue como la primera actividad, pero ahí ya ves algo en que estamos usando materiales locales que están aquí, ¿cierto? En cambio aquí sí podemos tener todo tipo de cosas, libertad de pensamiento, claro. ¿Entendí? Entonces pueden haber diferentes actividades para todas las edades y eso es lo que queremos hacer aquí y realmente anclada en este lugar. Y sin desmarcarse, por supuesto, de una guía educacional, pero con más libertad que pueda transitar por otros lugares, por otras experimentaciones. Claro, que sea un espacio para estimular la imaginación pichingalina. Ese es un muy buen punto, estimular el punto crítico del conflicto, porque obviamente la educación tiene algo hegemónico que te dice la historia es así y está escrita así. Entonces, todos estos espacios dan para dislocar todas esas historias que nos han contado, bueno, cuando estudiamos. Que es súper importante también, porque hay muchas cosas de la tradición, que la tradición es importante, pero hay que ver la tradición con crítica, porque también la tradición viene llena de machismo, clasismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo deconstruir eso aquí? Por eso me parece, estamos súper entusiasmados. Bueno, les quería contar también que hicimos puertas abiertas aquí, y fue muy emotivo porque vinieron muchos exalumnos y exalumnas de esta escuela, gente que aprendió a leer y escribir aquí. Super. Y era divertido las diferentes experiencias que tenían ellos. Algunos lo pasaron pésimo en la escuela, otros les fascinaba la escuela.
y la emoción de cada uno al entrar al espacio. Entonces me da mucha ilusión eso, que haya este espacio físico donde se pueden ir recopilando esta historia. Bueno, entonces también el hecho de mostrar el trabajo invita a los otros a aportar. Por ejemplo, estaban aquí mirando, los vecinos de allá del Callejón Segundo Valdés, estaban mirando y me decían, nosotros hacemos este sistema, venga para la casa a verlo. Entonces el otro día fui y conversé con la señora allá y me mostró su sistema regadío. Hemos estado hablando de riego. ¿Qué pasa con todo tu cuerpo de obra? ¿Cuál es la intención de manifestar, de expresar, de contar todas estas historias? ¿Qué pasa con la audiencia, con un espectador? Yo lo veo casi como todo esto es un asunto de aprendizaje colectivo. Estas son cosas que a mí me interesa aprender porque no las sé, y en el espacio del arte tú puedes compartir este aprendizaje con otros. Eso es lo que me interesa. Entonces son en general cosas que yo no sé. Por ejemplo, Canto Visual fue transformar el Museo de Artes Visuales en una escuela de lengua de señas abierta a quien quisiera venir gratis. Y eso era justamente porque yo quería aprender lengua de señas. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta infraestructura y crear una situación en que es compartible? Y eso me interesa mucho. Me interesan mucho las pedagogías en el arte. También como expresar, como por ejemplo, educación a través de otras comunidades o la sociedad que no tiene idea como de estas otras formas de aprender, por ejemplo. Y valorarlas también. Sobre todo. Porque yo, por ejemplo, aquí en Pichingal veo que no hay una nueva generación tomando este oficio. Él se queja que aquí los jóvenes no se involucran y cómo pasarlo de generación en generación. Me interesa eso. Y pasa una cosa que, por ejemplo, el que anda a cargo de los trabajos no trabaja, pero sabe. Las aguas no se atajan, se guían. Tú creciste acá, de los 0 hasta los 14. ¿Cómo fue relacionarte con la naturaleza, con tu familia acá en este ambiente, con los animales? Bueno, maravilloso. Nosotros como crecimos acá, yo soy la mayor de 6 hermanos, ¿ya? Y todos crecimos aquí en Pichingal a 5 minutos de aquí para allá, para adentro. Y como que yo le tenía miedo a muchos animales, como que cosas pasaron, como que de chica vi un gallo atacar a una señora, un caballo me salió persiguiendo y casi me mató en el colegio. Entonces como que le tenía miedo a las culebras, como que no era nativa. Ahora vuelvo y ya no le tengo miedo a ninguno de los animales, estoy sumamente interesada en cosas que no sabía, que estaban al frente de mi nariz y que no me di cuenta en esa época del valor de esas cosas. Es que es necesario ir y volver, darse un recorrido, verlo desde afuera, la perspectiva. Totalmente, me pasó y tú lo ves también en los trabajos que he hecho, por ejemplo, Oro Dulce, que hice, una obra que hice el 2011, esa es una gran vuelta al origen. También los trabajos que he hecho con lenguas de señas, también una gran vuelta al origen, porque esa era la lengua madre de mi papá, que era sordo. Estaba aprendiendo la forma de regadío, que era algo que hacía mi padre, y como mi padre ahora está muerto, somos mis hermanos y yo que tenemos que regar. Y esta zona de acá es sumamente fértil, tú la riegas y crece todo, pero si tú no la riegas es un secano, pero... O sea, en directa relación también con el ser humano. Exactamente. O sea, depende exactamente de ellos. Entonces,
este era un sistema de regadío, el riego botado, que es lo que se usaba aquí tradicionalmente, que siempre yo lo vi frente a mis narices, pero nunca lo valoré. Por ejemplo, cuando mi papá ponía los tacos para regar el jardín, nosotros chapoteábamos y era muy entretenido, pero no lo ayudábamos a hacer los tacos, en el fondo. Y ahora estoy aprendiendo el oficio, la práctica, hacer los tacos, y aprendo mis vecinos, y en el fondo estoy tratando de trazar también la historia de estos canales, cuándo nacieron. Es muy difícil porque son puras historias orales y cada uno me dice una versión distinta. Entonces he estado investigando, he ido también a la municipalidad, investigando con la dirección de agua, con los canalistas, como para reconstruir la historia de cuándo partió esto, sobre todo porque ahora todo va a cambiar. O sea, todo en la nueva constitución estamos pensando, repensando cómo repartimos el agua, ¿cierto? Sí. Entonces me parece sumamente importante entender qué es lo que hay para ver cómo lo vamos a cambiar. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Exactamente. Y esta dicotomía, esta ambivalencia que me contabas, que se te da, yo soy un ser urbano, pero también me encanta la naturaleza y soy las dos al mismo tiempo. ¿Cómo influyó haber crecido acá en, por ejemplo, la decisión de estudiar arquitectura? Bueno, a mí siempre me ha interesado cómo los humanos adecuamos el espacio para existir. Cómo definimos lo que es tuyo, mío, nuestro, cómo esas líneas se establecen. Todas esas cosas me interesan mucho. Entonces, yo ya de los 12 años ya que quería estudiar arquitectura. Ah, muy decidida. Sí, muy decidida. Así que fue como bien rápido en el fondo, me fui a vivir a Santiago, donde mi abuela vivía en Santiago. Todos los nietos vivimos con ella mientras fuimos a la universidad. Y ahí estuve 6 años en Santiago y después, como yo ya tenía la generación de arriba, había ido a vivir en Nueva York. Claro. Ya no era algo tan estrambótico, había como una conexión. De hecho, yo llegué a vivir donde mi tía, que es mi madrina además, en Nueva York. Entonces viví con ella como 6 meses al principio y después me independicé. Pero existe esa conexión familiar ya con Nueva York. Y el link, el traspase como hacer un posgrado en arte. ¿Qué pasa ahí desde la arquitectura claro. a darle como ese otro punto de vista? Como a Claro. todo este deseo de administrar el espacio que me contabas. Claro. Eso fue como bastante orgánico. Cuando yo llegué a Nueva York, encontré un trabajo en una oficina de arquitectura y con ellos me dieron visa de trabajo. Entonces ahí ya que tenía visa de trabajo. Fue mi primer trabajo así como oficial porque había hecho pegas chicas, pero nunca había estado en una oficina de arquitectura. Y fue súper interesante porque era una oficina de arquitectura cuyo trabajo era todo en Nueva York, en las 5 comunas de Nueva York. Entonces, y era muy diverso, porque nosotros teníamos clientes que tenían un almacén, clientes que tenían una guardería infantil, vivienda social, un montón de diferentes cosas, restaurar lofts antiguos. Entonces yo tenía como una visión de todo lo que está pasando en Nueva York a través de la oficina y yo aprendí a hablar inglés en la pega, porque yo no sabía hablar inglés, yo me fui sin saber hablar inglés. Y después, rápidamente, cuando ya empecé a hablar inglés, yo iba a defender los proyectos frente al examinador en la dirección de obra. Entonces todo eso me hizo conocer Nueva York muy bien y en los trayectos empecé a observar procesos urbanos que me alucinaron y empecé a investigar esos procesos urbanos. Y me encontré con un proceso urbano que nadie lo había realmente documentado. La documentación que se merecía, que era el fenómeno de Sukkot, que en Nueva York, como hay tantas comunidades judías ortodoxas, yo observé este fenómeno en que en el otoño se empieza a llenar de cubículos, todos los edificios se empiezan a construir cubículos de madera por todos lados, en las veredas, en los parques, en la escalera de incendio, en la azotea. Y empecé a investigar, fui a la yeshiva, hablé con unos rabinos, todo esto es pre-internet, o sea, en esa época no había, tú buscabas internet, no había nada de azúcar, ni la definición, o sea, esto fue como a 1999. Yeah. Y entonces empecé a hacer este trabajo que se llevó toda mi pasión y ganas, y ya la oficina de arquitectura era como, qué lata, porque había este interés enorme de documentar esta cosa. Entonces, ese fue el proyecto en el fondo que fue mi transición. El punto de inflexión, claro. Entonces yo me empecé a dedicar 100% a esta investigación y este cuerpo de trabajo
que fue de hecho mi primera exposición solo en Dieque, en Chile, en 2007, que se llamaba Prótesis del Nuevo Éxodo. Entonces ahí empecé a hacer un trabajo de registro y documentación de estas arquitecturas efímeras que solo duraban una semana al año y después desaparecían. Porque este es un rito judío en que celebran la cosecha con un acto de humildad, de abandonar las comodidades de tu hogar y irte a este cubículo como bien vulnerable, si quieres, y habitar ahí, rezar ahí, comer ahí, dormir ahí, socializar ahí. Esa es tu casa por una semana. Y entonces tiene este doble sentido de acto de humildad luego de la cosecha y también la conmemoración del éxodo, de cuando Dios le dijo a los israelitas, salgan por el desierto que van a encontrar la tierra prometida y tienen que irse con lo opuesto y una carpita. En el fondo este acto conmemora eso y lo conmemora en el habitar. No lo conmemora como los católicos, una procesión, ¿cachai? Ellos lo conmemoran en el habitar. Entonces construyen este cubículo vulnerable en que van a pasar una semana. Y para mí esto era alucinante porque es una ciudad ancestral cuyo código está escrito en el Talmud, así es un libraco así, y se materializa por la fe de los habitantes año a año, como por reloj, así, ¡pup, pup! Entonces, lo que pasaba es que yo hablaba con neoyorquinos, gente judía, neoyorquina, que nunca había visto esto, pero ¿cómo no lo has visto? Entonces, por eso fue tal necesidad que yo sentí como, bueno, alguien tiene que hacer la pega. Y yo la vi y la tengo que hacer. Entonces, esa fue como el gran proyecto en que me embarqué y ahí ya empecé a imprimir en fotografía. En esa época estaba casada con un fotógrafo, trabajamos mucho en fotografía. Y la visión de esto era tan surreal que cuando partí haciendo un video, y la gente me preguntaba, oye, ¿los cubículos los pusiste en After Effects? Yo, no, existen. Son reales. Son reales. Entonces eso me dio pie para hacer, después del video hice como un registro que duró varios años. Varios años iba a distintos barrios y los fotografié en fotografía análoga, vale decir que es luz impactando una superficie fotosensible desde el principio del proceso hasta el final, cosa que no hubiera ninguna posibilidad que yo le hice Photoshop, ¿cachai? O After Effects. Entonces, esa fue como harto aprender ahí, aprender de fotografía, iba a imprimir en ICP, el centro de fotografía que hay en Nueva York, y eso fue como, y lo que me empezó a pasar después es que me faltaba una comunidad, como que yo y mi marido éramos muy poco en la conversación, entonces empecé a sentir como las ganas de compartirlo más, y ahí dije ya, voy a meterme a hacer un máster, y me metí a Hunter College, que es la universidad estatal allá, como el equivalente de la Chile, en Nueva York. Del tiempo, el espacio, que me contabas, te interesaba el estudiar arquitectura, después de hacer este punto de inflexión o traspase hacia el arte, de utilizar otros medios para expresar la arquitectura y tu interés por lo que estaba pasando en una ciudad, pasas al uso del cuerpo, se podría decir, a lingüística, lenguaje, también a través del cuerpo, todo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué intención hay como al necesitar otro medio? ¿O son otros lenguajes? ¿O qué pasa ahí? Bueno, el cuerpo siempre está presente en mi trabajo y de diferentes maneras. En este caso, en riego, por ejemplo, como aquí lo vemos, es una práctica, porque yo estoy viendo el riego como una práctica
una infraestructura, una comunidad, una tradición, son todas estas cosas al mismo tiempo. Y es impresionante cómo el cuerpo puede ser tan importante en este sistema de regadío. Lo ves ahí, por ejemplo, como él está haciendo un taco con lo que encuentra. Él lleva años de regando, él como la economía de movimientos para que no echarse a perder la espalda, por ejemplo. Entonces he estado como aprendiendo esa práctica. A mí siempre me ha interesado la performance, pero también más vengo de la música. O sea, y el cuerpo como un instrumento musical. Yo vengo del jazz, donde tu voz es un instrumento más en la jam session. Y ahora también es muy importante para mí el cuerpo, este instrumento musical, porque soy parte de un coro activista que irrumpe en el espacio público, que irrumpe en momentos de protesta, por ejemplo. Entonces sí, es una constante de inspiración, de preocupación, de estudio para mí, sí, efectivamente. Bueno, a mí me ha interesado mucho del sistema regadío que puedo ver cómo funciona en un pequeño universo que es Pichingal. Toda la zona central se riega por canales de regadío. La zona central parece fértil y que todo crece, pero eso sucede porque hay comunidades activas compartiendo el agua activamente a través de la pendiente, ¿ya? Si no, se iría de la montaña al río. Y existe este sistema que está por generaciones, de generaciones, generaciones. En la zona central viene más de la época de la colonia. En el norte hay todavía influencia incaica, que ellos tenían mucha tecnología de mover el agua. Entonces, a mí lo que me ha interesado es que esto es a la vez una práctica, un oficio, una comunidad que trabaja junta y una infraestructura física. Entonces, me ha interesado mucho entender cómo funcionan estas colectividades. Y es como una protodemocracia también, porque cada canal está autoorganizado. Estas son las asociaciones de usuarios de agua que se organizan y si hay muy poca agua, hacemos turnos y regamos por pendiente. La gente que está más arriba le toca primero, después al otro, y al otro, y al otro, al otro, y así. Eso, por ejemplo, lo experimentamos este año, porque este año hubo una sequía muy fuerte aquí. No así el año pasado, cuando yo hice esta filmación, el año pasado hubo una lluvia enorme en la mitad de enero y eso cambió todo. Pero ahora, cuando hay escasez, la organización comunitaria tiene que ser más fuerte, más articulada para poder llevar a cabo esto. Entonces, a mí también me interesa eso, que en este momento en que estamos hablando de todas estas cosas, de derechos de agua, el derecho de todas las personas de acceso al agua como un bien público, estamos hablando de esto en la nueva Constitución, que es sumamente importante. Yo creo que es importante que los constituyentes observen esto, y también por eso hice esto en este momento, porque se tiende a simplificar el asunto de las aguas, se tiende a creer que solo la Constitución del 80 es la que tiene la culpa, cuando hay muchas cosas es mucho mayor. Entonces, el ímpetu de este proyecto es visibilizar esto que está absolutamente invisible, que incluso era invisible para mí, que yo lo veía a mi papá hacerlo. Y me doy cuenta que pasa, los más chicos, sus nietos no saben mucho tampoco. Entonces, visibilizarlo para que podamos entenderlo, para que podamos llevarlo al futuro, para que podamos no secarnos. Pero también una visibilización, una invitación a la colectividad, a co-construir, que también es como
todas tus otras obras, que siempre van de la mano, o sea, absolutamente de coproducción, de coentender, te sirves de otras instituciones académicas, educacionales, entonces como retomar, incorporar absolutamente el concepto de solidaridad, colectividad, y que está manifestado acá. Claro, y espero que también las obras mismas de arte hagan pensar a la gente que está replanteando los sistemas de educación también, que ellos también puedan ver ciertas cosas. Por ejemplo, lo que pasó en el MAVI, cómo eso puede impulsar al sistema de educación nacional también a repensar este tipo de cosas.